Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Paula. Estoy muy contenta de tenerlos por aquí. El día de hoy les voy a estar contando cuáles son los documentos que debemos presentar a la universidad para continuar nuestro proceso de matrícula y adicionalmente para la liquidación de nuestro valor de semestre. Así que sin más, empecemos con el video. Antes de iniciar, quiero aclararles dos cositas. La primera es que aquí en la pantalla voy a estarles dejando el correo electrónico de la división de registro y el número telefónico y la extensión en caso de que ustedes de pronto tengan algún caso familiar un poco inusual que se puede llegar a presentar. Pueden haber de pronto documentos que ustedes no puedan presentar, así que se pueden comunicar con esas líneas para verificar qué documento o qué podemos hacer para evitar que solamente por no haber presentado un documento nos llegue un valor de matrícula máximo. Y también quería acordarles que aquí en la cajita de comentarios ustedes me pueden hacer todas las preguntas que tengan acerca de los documentos, o en mi Instagram, que se los puedo estar dejando por aquí, me pueden también preguntar absolutamente todo. Siempre estoy pendiente de ustedes. Así que sin más, empecemos con el video. Quiero empezar diciéndoles que vamos a tener alguna clasificación de los documentos. Yo hago esto para que nos podamos organizar y que para ustedes me puedan entender. ¿Qué quiere decir? Vamos a empezar con los documentos A, digamos que es el montoncito de documentos más sencillo, es el montoncito de documentos que todos debemos presentar, y ya después vamos con un montoncito de documentos B, que son documentos que usted debe presentar dependiendo de su situación familiar. Es decir, si usted tiene papás separados, si sus papás son independientes, si sus papás son pensionados, ya dependiendo de su situación, pues yo les digo qué documentos deben presentar. Por el momento, vámonos con el montoncito A, que son para todos los admitidos. Listo, en este montoncito A tenemos documento de identidad, sea tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía o contraseña. Luego tenemos registro civil de nacimiento, certificado del colegio donde se especifique lo siguiente, y pilas acá. En el certificado de colegio, que es un documento que usted le va a pedir a su colegio donde se graduó, debe pedirle un certificado que especifique el carácter del colegio, es decir, si era público o si era privado, que especifique la jornada del colegio, si era diurna, si era nocturna, y tercero, el valor que usted pagaba de la pensión. Aquí esto es importante, porque debe decir cuánto pagaba usted de pensión y con qué frecuencia la pagaba, si la pagaba mensual o si la pagaba anual. Tienen que tener mucho cuidado con este documento porque este es uno de los documentos que muchas veces no presentan los estudiantes y por este documento les pueden estar colocando la matrícula máxima. Si ustedes tienen dudas acerca de cómo se calcula la matrícula y qué tan importante es este documento para la liquidación, les voy a colocar un video aquí que les hice hace algún tiempo explicándoles cómo se calcula el valor de semestre para que se den cuenta que este documento es muy importante para el valor de su matrícula. Seguimos con el resultado del examen del ICFES, el certificado de afiliación a la EPS. Si usted no sabe cómo conseguir el certificado, les voy a dejar un link en la parte de abajo. Solamente tienen que colocar el número de cédula de la persona que los tiene afiliados. Si usted depende de sus papás, probablemente pues sus papás los tenga afiliado a la EPS. Simplemente colocan la cédula de ellos o la cédula de él o de ella, y en este certificado de EPS debe decir qué tipo de afiliación tiene, es decir, si usted es beneficiario o si usted es cotizante. Una pequeña aclaración, y es que el certificado de la EPS debe tener una fecha de expedición menor de un mes. Y por último tenemos el acta de grado o el diploma de bachiller. Cualquiera de los dos funciona bien. Listo, una vez tengamos este primer conjuntico de documentos, estamos bien. Vamos a pasar a la pila o a los documentos B. Aquí es donde vamos a estar hablando de los responsables socioeconómicos de nosotros. En este caso, si usted vive con sus papás, si usted vive con su mamá solamente o con su papá solamente, o con la persona que va a ser responsable de pagarle la universidad, su tío, su abuelo, lo que sea. Es decir, que esta parte es para la gente que depende de alguien. Si ustedes son independientes, ya vamos a hablar de ustedes más adelante. Por el momento vamos a hablar cuando dependemos todavía de nuestros papás o de alguna persona. Lo primero que debemos adjuntar son los documentos de identidad de nuestros responsables socioeconómicos, es decir, la cédula de nuestra mamá o la cédula de nuestro papá o de nuestro tío o de nuestro abuelo. Lo segundo que debemos adjuntar es dos recibos públicos, puede ser la luz y el agua, la luz y el gas, donde se especifique el estrato de la vivienda. Me van a prestar atención, chicos. Aquí es muy importante lo siguiente. Como ustedes saben, en el recibo público siempre va a salir un nombre, que en este caso pues es la persona propietaria del apartamento o de la casa. Ahora,
Si ninguno de sus papás aparece en el recibo público es por 3 razones. Primero, porque vive en arriendo. Segundo, porque vive en la casa de algún familiar. Tercero, porque tiene algún crédito de vivienda. Así que vamos a justificar estas cosas. Si ustedes viven de arriendo, obviamente deben adjuntar el contrato de arrendamiento. Puede ser el que ustedes compren en la papelería, no importa. Tienen que tener los datos del arrendador, del arrendatario y el canon que ustedes pagan mensualmente por el apartamento. Si ustedes viven en la casa de algún familiar, porque puede pasar, deben hacer una carta que se las voy a dejar en la parte de abajo. La carta se ve así como la están viendo en la pantalla en este momento, donde justifiquen por qué viven en esa casa. Puede que sea un familiar, que se las dejó un tío falleció y ustedes viven ahí, o de pronto están viviendo en la casa de los abuelos porque ellos se fueron del país, no sé, simplemente especificar ustedes por qué viven ahí. Y tercero es un crédito de vivienda, pero el crédito vamos a hablar más adelante. Una vez tengamos estos documentos, que en este caso, como ya les dije, es los documentos de nuestros responsables y los recibos públicos, y tercero, el contrato de arrendamiento o la carta justificando, vamos a pasar al tipo de vivienda. Acá tenemos 3 situaciones. Cuando ustedes viven en vivienda propia. Cuando ustedes viven en vivienda propia tienen que adjuntar certificado de tradición y libertad o el recibo predial de su casa. Obviamente tienen que estar a nombre de sus papás. Segundo, cuando ustedes no tienen vivienda propia porque viven de arriendo, bueno, ya colocamos el contrato de arrendamiento, pero adicionalmente hay que colocar otro documento cuando no tenemos vivienda propia, y es el certificado catastral del Agustín Codazzi. Ese certificado lo que dice es que ustedes no tienen predios o no tienen propiedades a su nombre en Bogotá o a sus alrededores. Este documento ustedes lo pueden sacar online, simplemente se meten a esta página, pueden pagar, si no estoy mal, la tarifa está como en 14.000 pesos y es inmediato. Les sale a unos 5 minutos, ya está el certificado que diga que ustedes no tienen propiedades. Ojo, el certificado debe estar a nombre de los responsables suyos, no de usted. ¿Qué quiere decir? Si los responsables son sus papás, tienen que sacar un certificado por cada uno. Si ustedes no tienen vivienda propia, porque ninguno de sus papás tiene propiedades, porque viven de arriendo o porque viven en la casa de algún familiar, deben sacar el certificado los dos, el de mamá y el de papá. Ahora, en caso de que usted tenga vivienda propia, pero la vivienda está solamente a nombre de su mamá, debe estar el certificado de tradición de libertad de su mamá y el Agustín Codazzi de su papá, que especifique que su papá no tiene propiedades, pues porque la casa está a nombre de su mamá. Tercero, si ustedes, como les mencioné anteriormente, sus papás tienen crédito de vivienda y están pagando su casa, deben adjuntar una certificación bancaria con los datos del deudor, que en este caso sería su mamá o su papá, el tipo de crédito y la dirección del apartamento que está pagando, súper importante. Ahora, si el crédito de vivienda está solamente a nombre de mi mamá, vuelve y juega. Entonces, el crédito o la certificación bancaria a nombre de su mamá y el Agustín Codazzi de su papá. Vamos con otro rinconcito. Creo que me van a salir más montoncitos de los que estaba planeando. Entonces ya tenemos el montoncito A, que son esos documentos facilitos. Tenemos el montoncito B y ahora vamos con el montoncito C, que de pronto son un poquito más complejitos dependiendo de la situación familiar en la que vivamos. Esta parte es donde vamos a explicar los ingresos de nuestros responsables socioeconómicos o de nuestro responsable socioeconómico. Lo primero es, si nuestro responsable socioeconómico es persona natural obligada a declarar renta, debe adjuntar un certificado de ingresos del año anterior, que en este caso sería el 2020, a través de contador público. Tenemos el caso B, que es uno de los casos más comunes, que es cuando nuestros papás son empleados o son pensionados. Entonces, si son empleados, deben solicitar un certificado de ingresos y retenciones del año 2020. No se preocupen, que esto es súper sencillo. Sus papás pueden solicitar este documento en la empresa donde trabajan, en la nómina, y les van a dar un documento como verdecito donde aparecen los ingresos del año 2020. Tienen que tener en cuenta que no es una certificación laboral ni es un soporte de pago. El documento se ve, como lo están viendo en pantalla, como un documento verde con blanquito. Si su papá o su mamá o su responsable socioeconómico es pensionado, debe adjuntar un certificado que es expedido por el Fondo de Pensiones con los ingresos y retenciones del año 2020.
Y el tercer caso es que si su responsable socioeconómico estuvo desempleado el año pasado, pero este año ya no, obviamente no tiene cómo demostrar los ingresos del año anterior, entonces debe hacer una carta explicando que estuvo desempleado el año anterior, pero que ya tiene un empleo, y adicionalmente tiene que adjuntar un certificado laboral y al menos los últimos 3 soportes de pago. Pues ya dependiendo, si apenas empezó a trabajar en enero, pues solamente el soporte de pago de enero. O sea, ya depende, ustedes lo adoptan a su situación. Y por último, si nuestros papás son independientes, pero no están obligados a declarar, deben adjuntar un certificado de no declarante, que se los voy a dejar en la parte de abajo. Es un certificado, un formato que ya está hecho, donde registre los ingresos que recibió el año pasado, 2020, el tipo de actividad económica y si tiene personas a cargo, sus hijos, su esposa, su esposo, lo que sea. Pero igualmente se los voy a dejar en la parte de abajo. Listo, chicos, ahora vamos con las situaciones especiales o los documentos que hay que adjuntar adicionalmente cuando tenemos una situación especial. Lo primero, cuando nuestra mamá es ama de casa. Cuando nuestra mamá es ama de casa y ojo, y en el certificado de EPS aparece como beneficiaria, es decir, que su esposo la tiene afiliada, es decir, su papá o el esposo de su mamá, o que otra persona la tiene afiliada, lo único que tiene que llenar es el mismo documento de las personas independientes que no están obligadas a declarar. Se los voy a volver a dejar en la parte de abajo. Y en los ingresos debe colocar 0. ¿Listo? Fácil. Si su mamá, que es ama de casa, y lo digo entre comillas por lo siguiente, pero en la EPS aparece como cotizante, debe colocar una certificación de ingresos, porque si ella aparece cotizante quiere decir que ella está pagando su EPS, lo que quiere decir que tiene recursos propios o que está generando ingresos. Segundo caso, que es el más común, yo creo, que es el abandono o la separación de los papás. En este caso vamos a colocar el caso más común, que es cuando nuestro papá nos abandona y vivimos solamente con mamá. Hay bastantes casos. El primer caso es cuando realmente usted no sabe nada de su papá, ni siquiera aparece en el registro civil, usted está hecho. Si su papá no aparece en el registro civil, no tiene que adjuntar absolutamente nada, eso ya es como desaparición, usted no sabe qué pasó con su papá. Ahora, tenemos otro caso, que es cuando nuestra mamá demandó a nuestro papá. Y yo creo que son de las situaciones más complejas, porque muchas veces ni siquiera los demandan, sino que ellos se van, o al revés, o se va la mamá, no importa, y nunca se demandaron. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Podemos adjuntar una acta de conciliación. Ahí dice que se invalide la citación, que muchas veces como que hemos citado a nuestros papás para hacer una conciliación, su mamá citó a su papá para hacer una conciliación, pero su papá nunca se presentó, pero ya tiene la citación, adjúntelo. A pesar de que ahí diga que no, adjúntelo, chicos. Ustedes traten de adjuntar lo que más puedan para justificar la historia que ustedes viven con sus papás o con sus mamás, o en este caso el abandono del hogar. Lastimosamente la universidad es supremamente dura con esto. Ellos muchas veces dicen, ustedes tienen que tener documentos que especifiquen la situación de sus papás o de sus mamás, pero es que la verdad es que muchas veces no los tenemos. Así que bueno, chicos, si no tenemos acta de conciliación, ¿qué más podemos hacer? Podemos adjuntar una constancia de no conciliación. Obviamente todas estas constancias que les estoy nombrando deben tener fijada una cuota alimentaria que ustedes fijaron o que sus papás fijaron. Tercero, si no tenemos ninguna de esos, podemos colocar un acuerdo de divorcio. Si no tenemos un acuerdo de divorcio, podemos colocar una demanda por alimentos. Yo sé que en la página dice que la demanda de alimentos no debe ser tan vieja, pero colóquela. Si usted tiene una demanda de alimentos de hace 10 años, adjúntela. O sea, no importa que le sobren documentos, no importa que usted llene documentos, eso no importa. Lo importante es que usted pueda tener los suficientes documentos para justificar que su papá o que su mamá no responde por usted hace mucho tiempo. Yo les puedo aconsejar que en este caso, que no tengan ninguna demanda por alimentos, ustedes puedan super madrugarse a la fiscalía. Pueden llevar a la fiscalía impreso la admisión a la Universidad Nacional de Colombia, es decir, el documento que diga que ustedes fueron admitidos. Pueden decir que quieren iniciar el proceso de una demanda por alimentos, pero ustedes justifican que ustedes no saben dónde está su papá y al menos les van a dar un documento que dice que ustedes iniciaron el trámite. Yo les quiero aclarar que una demanda por alimentos se demora muchísimo tiempo, entonces no es que ese mismo día les van a dar la demanda, no, pero sí les pueden dar un documento que diga que usted inició una demanda en contra de su papá o en contra de su mamá y que no sabe del paradero. Puede ser una opción que podemos colocar. Les aclaro que estas opciones que yo les estoy dando no quiere decir que siempre los van a salvar. Conozco casos donde lo han hecho y
se los han tenido en cuenta, se los han valido porque de pronto han colocado algún otro documento que pueda justificar la situación que viven con los papás. Sin embargo, hay otros casos donde no es así. ¿Qué quiere decir? Que por falta de documentos sobre el paradero del papá o sobre el paradero de la mamá, les han colocado la matrícula máxima. Así que chicos, hagan todo lo posible, como les digo, de colocar la mayoría de documentos que ustedes puedan. Listo. Siguiente caso, cuando nuestro papá está desaparecido, pues obviamente debemos adjuntar los documentos o los soportes, o no sé, catástrofe, secuestro y alguna cosa que de pronto que realmente soporte que nuestro papá está desaparecido. Y por último tenemos fallecimiento, tenemos que adjuntar simplemente pues el registro de función pues de nuestra mamá, de nuestro papá. Como les digo, ese es el caso donde más hay problemas, donde más hay dudas por la situación de nuestros papás o de nuestra mamá o de nuestro papá. Como les digo, siempre comuníquense a la línea de registro o al correo electrónico para verificar qué otro documento o qué pueden hacer para justificar la situación familiar que viven. Lo que yo siempre les recomiendo a las personas es que hagan cartas. Siempre, eso siempre sirve. Usted trate de hacer una carta especificando que usted no sabe dónde está su mamá, que no sabe dónde está su papá, que hace mucho tiempo no responde por usted, bla bla bla, y adjunte los documentos que más pueda. Ahora, hay algunos documentos que podemos presentar para tener algunos descuentos en la universidad, y es cuando por ejemplo tenemos hermanos en la universidad o tenemos familiares que trabajen en la universidad en, digamos que administrativos, docentes. Cuando ustedes tienen hermanos en la universidad que ya están estudiando o que van a entrar, por ejemplo, 2 al mismo tiempo, ustedes tienen que presentar pues el registro civil de los otros. Entonces, por ejemplo, yo soy Laura, pero tengo una hermanita, Sofía, y ella también va a entrar a la universidad. Entonces yo adjunto el certificado de Sofía y Sofía adjunta el mío. O si ya está dentro, pues también hace lo mismo. Si usted va a entrar y su hermano ya está en la universidad, también adjunta el certificado o el registro civil de su hermano. Y segundo, cuando su hermano o su hermana es mayor de 18 años, debe adjuntar el registro civil de nacimiento y la certificación de estudios. Y también cuando ustedes tienen familiares en la universidad, deben adjuntar los documentos que les están apareciendo en la pantalla, pues dependiendo si son, por ejemplo, que tengan hijos que trabajen en la universidad, o por ejemplo su esposo o su esposa trabajen en la universidad. Y si tienen el certificado que ustedes votaron en las últimas elecciones, también pueden llevarlo y les pueden hacer un 10% de descuento en el valor de su matrícula. Ahora por último vamos cuando las personas son independientes. Ahora, para las personas independientes es súper sencillo. Lo único que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Para que usted se pueda pasar como persona independiente, entre muchas otras cosas, pues usted tiene que vivir de arriendo o vivienda propia, tiene que ser jefe de hogar o vivir solo o estar casado o en unión libre. Y obviamente en el certificado de la EPS usted debe aparecer como cotizante. Si usted tiene algunas de esas cosas, o las tres, mejor dicho, se puede pasar como independiente. Van a ser los mismos documentos, pero eso ya depende de su situación familiar o su situación económica. ¿Qué quiere decir? En la parte de los responsables socioeconómicos, pues va a ser usted. Va a pasar lo mismo. Va a colocar su cédula, va a pasar los recibos públicos y ya va a pasar el documento dependiendo de su situación. ¿Qué quiere decir? Si usted vive de arriendo, coloca el contrato de arrendamiento y el Agustín Codazzi. Si usted tiene vivienda propia, pues el certificado de tradición y libertad o el predial. Y si usted tiene crédito de vivienda, pues simplemente coloca el crédito de vivienda, ya dependiendo de su situación. Igualmente con los ingresos. Si usted es una persona independiente que no declara, pues simplemente llena el formato de no declarante. Si usted es un empleado que no está obligado a declarar, simplemente coloca el certificado de ingresos y retenciones del año 2020. Si usted es una persona pensionada, pues simplemente el certificado emitido en el fondo de pensiones de sus ingresos del año 2020. Si usted es una persona natural que tiene que declarar, lo mismo, o sea, ya dependiendo de su situación económica. Básicamente, chicos, espero que les haya aclarado sus dudas. Recuerden que si tienen preguntas me pueden escribir en la parte de abajo, me pueden escribir en mi Instagram, siempre estoy súper pendientes de ustedes. Y pues chicos, no siendo más, yo sé que el video fue súper largo, espero realmente todo les salga súper bien. Y como siempre les digo, traten de ser lo más honestos posibles. A veces como que uno no sabe mentir o no sabe colocar bien la información y nos pueden castigar con la matrícula máxima. Nadie quiere eso. Así que chicos, sin más, espero que les sirva el video, hayan aprendido, hayan entendido. Como siempre saben que se pueden suscribir a mi canal, me pueden seguir en mi Instagram, me pueden dejar un like, comentarme y nos vemos en el próximo video. Un beso.